Hoy es domingo, hoy grabamos nuevo preguntas y respuestas aquí, en Soy Calcio. Hola amigos de Soy Calcio, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, un vídeo más al canal. Hoy vamos a estrenar, no es el primer preguntas y respuestas que hacemos, pero lo estrenamos en día de domingo. A partir de ahora, todos los domingos, tendremos un vídeo de preguntas y respuestas en la que contestaremos a 5 mensajes o 5 preguntas que nos dejéis a través de nuestros diferentes canales, ya sea YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Así que si queréis ir dejándonos preguntas de cara al próximo preguntas y respuestas, aquí debajo, por ejemplo, podéis hacerlo. Empezamos ya y empezamos con la pregunta de @fubolo por Twitter, Alex García, mítico Alex García, un gran amigo, que nos pregunta por Chiesa y Zaniolo. Concretamente, ¿cuáles son nuestras expectativas con Chiesa y con Nicolo Zaniolo? Empezamos por el futbolista de la Fiorentina, él lo conoce muy bien porque es un gran seguidor del equipo viola, pero hay que decir que yo creo que ya para todo el mundo, él lo conoce desde varios años, pero Chiesa se ha convertido en uno de los grandes talentos, no solo del fútbol italiano, sino del fútbol europeo. Y no va a ser un gran talento, sino que ya lo es, ya es un jugador de presente, que ha jugado esta temporada varios partidos, por ejemplo, con el brazalete de capitán de la Fiorentina al hombro, y eso demuestra su personalidad, su carácter y lo bien preparado que está para asumir el rol de líder desde este mismo momento. No necesita esperar a terminar de consagrarse porque ya lo está. Es un futbolista que apunta muy alto, que está para algo más que la Fiorentina, que yo creo que saldrá este verano. Digo creo porque son las sensaciones que me da, de que la Fiorentina se le queda pequeña. Además, un proyecto, ¿no?, que parece que la temporada siguiente no va a jugar competición europea, a no ser que, por ejemplo, acaben ganando la Copa Italia, que puede ser, pero el caso es que está para algo más. Se habla de la Juventus de Turín, se habla de muchos equipos grandes de Italia, y es que está todo el mundo tras suya. Es cierto que es un jugador cuyo precio de mercado estaría en torno a los 70-80 millones de euros, pero que yo creo que el equipo que apostara por él haría una fantástica inversión, porque no sé si va a ser una estrella de nivel mundial, es complicado determinar si va a alcanzar semejante rango, pero sí es cierto que es un jugador que va a ser determinante. En el caso de Zaniolo es más complicado de determinar hasta dónde puede llegar, porque no ha demostrado tanto como si lo ha hecho Chiesa. Es cierto que ha sido una temporada, la primera, su temporada de debut, bastante interesante, en el que ha tenido partidos increíbles. El partido de ida de octavos de final contra el Porto, perdón, en el Olímpico de Roma, fue fantástico, ¿no? Doblete, y es uno de tantos buenos partidos que ha jugando por detrás del delantero. Es un futbolista con mucha llegada a área rival, que aprovecha muy bien su físico, y que la verdad hay ganas de verlo asentándose poco a poco en la Roma. Se dice que, o parece hecho, que el equipo capitalino le va a ofrecer un contrato hasta 2029, lo cual asienta la teoría de que Zaniolo es el nuevo Totti, en tanto en cuanto es el nuevo líder o el nuevo icono sobre el cual asentar un proyecto en el Olímpico. Y desde YouTube nos pregunta Franco Romero sobre Milinkovic-Savic, sobre el futbolista serbio, qué nos ha parecido la temporada, o qué nos está pareciendo la temporada de Milinkovic-Savic y su comparación con la pasada campaña. A ver, el caso es que obviamente no está siendo la temporada idónea del futbolista serbio. La pasada fue una absoluta barbaridad, estuvo al nivel de los mejores jugadores de la liga italiana, se llegó a rumorear con su traspaso en verano por cantidades ingentes de dinero, se hablaba de una cifra en torno a los 100 millones de euros, se hablaba de clubes como el Real Madrid incluso como posible destino, y el caso es que esta temporada su bajón ha sido drástico. Es cierto que aún así, aun con el bajón de varios jugadores clave como Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Simone Inzaghi ha conseguido mantener al Lazio en la pelea por la Champions, lo cual tiene un mérito absolutamente increíble. Además están en semis de Copa Italia, en Europa League alcanzaron los 16avos de final, donde cayeron eliminados ante Sevilla. Es decir, bueno, una gran temporada de la Lazio, las cosas como son, pese a no contar con varias piezas claves. El caso es que poco a poco parece que el futbolista serbio se va recuperando. Yo lo conozco de su etapa en Bélgica, cuando era todavía un chaval muy muy joven, estuvo en el Racing de Genk, y la verdad es que
ya prometía cositas. No tanto como mostró en su temporada, su gran temporada en Italia, en su gran temporada con la Lazio, pero apuntaba a ser un centrocampista por lo menos dominante. Se ha quedado en el camino, es cierto que es un jugador al que si no le acompaña el físico sufre bastante, es un jugador con mucha llegada a área rival, que tiene un potentísimo disparo. Esta temporada le hemos visto marcar grandísimos goles y bueno, es un jugador que depende mucho de eso, de tener capacidad para llegar a área rival, de romper desde segunda línea y hacer daño sorprendiendo, llegando con espacios hasta el área contraria. Yo creo que no, a ver, no creo que vaya a recuperar, o no creo que el nivel de la temporada pasada sea el nivel habitual de Milinkovic-Savic, yo creo que fue una excepción, pero sí creo que es un grandísimo mediocentro y que no sé si para un equipo mayor que la Lazio, es posible que sí, para un equipo que esté habituado a pelear por el Scudetto, pero no lo veo ese centrocampista diferencial en un equipo grande. O sea, no es, por ejemplo, un Miralem Pjanic, comparándolo con un jugador de la Juventus, no en el estilo de juego, sino en el rol que asume ese jugador dentro del equipo. Yo no creo que sea tan determinante como, por ejemplo, lo es el bosnio para la Juventus. La tercera pregunta, también desde YouTube, nos las deja Rubén Salcedo Poyales, que nos pregunta por Davide Calabria. Nos comenta si el lateral del Milan es un jugador, tiene futuro para ser un jugador importante o simplemente se va a quedar en un jugador de equipo. A ver, es complicado. Técnicamente no es un jugador llamado a sorprender, o por lo menos a colocarse en el top mundial, pero es cierto que es un futbolista que con Gattuso casa a la perfección. Yo creo que tiene la misma filosofía de esfuerzo tanto jugador como entrenador, es un futbolista que aporta muchísimo en defensa, cumple con creces, y en ataque, bueno, pues no es Andrea Conti, está claro, pero poco a poco empieza a destaparse y empieza a sumar llegando al área rival. A ver, yo ya lo comenté en algún vídeo, yo creo que Conti de cara al futuro es un jugador que si recupera 100% el físico puede aportar más, sobre todo porque un equipo como el Milan tiene que ser ambicioso, ¿no? y hacer que sus laterales tengan mucha proyección ofensiva, pero eso no indica que Calabria no pueda ser un fantástico lateral derecho. Hace poco, por ejemplo, había un debate en este parón de selecciones sobre si Calabria tenía que haber ido o no con la absoluta. Basándonos en el rendimiento de los jugadores, de los laterales derechos que tiene Italia, además teniendo en cuenta que Florenzi estuvo tocado, que había problemas en esa posición, mi respuesta es un rotundo sí. Calabria fue con la sub-21, pero tenía que haber ido con la absoluta, porque no es peor, por ejemplo, que Cristiano Piccini, que tampoco está haciendo una temporada increíble en el Valencia. Además, es un buen momento para empezar a dar entrada a jugadores jóvenes, que es algo que está haciendo Roberto Mancini, y en esa posición de lateral derecho no le vendría nada mal probar a Davide Calabria. Yo ya lo digo, yo no creo que vaya a ser un lateral de primera línea en el futuro, no va a ser un jugador como Joao Cancelo, por ejemplo, no va a ser un jugador como, por supuesto, como Dani Alves, ¿no? Si tenemos a los grandes laterales derechos como referencia, pero es un lateral bastante competente, que puede ser perfectamente en un equipo de zona alta el lateral titular para muchos años. Así que esa es mi apuesta por Davide. No creo que sea un grandísimo lateral en el futuro, pero sí un jugador que puede aportar mucho. Nos pregunta también Adrián Soria, @adrsoria, por Twitter, ¿qué proyecto creemos que le puede competir el Scudetto a la Juventus? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué equipo, qué club que está haciéndolo suficientemente bien para competir con la Juventus? A ver, si miramos las bases asentadas, no hay ningún equipo que ni de cerca pueda competir con la Juventus. Estamos hablando de una estructura, primero, un estadio propio, lo cual es muy importante, lo explicamos en un vídeo hace poco hablando de la futura remodelación de San Siro, un trabajo desde la base, ¿no? Consiguiendo trabajar en la Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva, con fichajes que prácticamente ninguno sale mal, ¿no? Una filosofía que instauró sobre todo Giuseppe Marotta de fichar a jugadores relativamente baratos y que terminaban siendo jugadores muy importantes. Es el caso, por ejemplo, de Sami Khedira, un caso que se ha repetido este mes de enero con Aaron Ramsey, que veremos cómo acaba saliendo, pero son jugadores que llegan a coste cero y que se terminan convirtiendo en auténticas gangas de mercado, ¿no? El caso es que por detrás, hombre, el eterno aspirante es el Nápoles, pero tiene un problema con San Paolo que es evidente, y es que San Paolo está muy antiguo, es muy complicado competir con un estadio tan desangelado, ¿no? Es una situación muy difícil, y luego está la profundidad de plantilla del equipo napolitano, que es muy corta, y ahí hay un problema, que es que en un calendario con 3 competiciones
se te hace imposible competir en las tres a la vez, ¿no? Por supuesto la Copa Italia la descartamos, y entre Serie A y Europa League al final el Napoli, al quedarse lejos en Serie A, pues tuvo que quedarse con la pelea por la competición europea, que no está nada mal, pero no es un proyecto que le dé para competir con la Juve. Por detrás, bueno, se hablaba de la Roma, de que con Monchi podría volver a intentar asaltar el Scudetto. No ha sido así, se ha quedado muy lejos y la verdad es que ahora mismo es una incógnita. Ranieri obviamente no es un entrenador de futuro, está por ver incluso si entran en Champions y será a partir de verano cuando se pueda valorar. Y luego tenemos a los dos equipos de Milán. A día de hoy, en cuanto a proyecto, todo parece indicar que el proyecto del Milan es más interesante que el del Inter, pero esto sabemos cómo es el fútbol, todo depende de varios factores, en verano todo puede cambiar, una lesión puede alterar todo el proceso, quedarte fuera de Champions te puede cambiar la vida, es decir, es complicado. Yo me inclino más por el proyecto del Milan, está apostando por jugadores más jóvenes y todo parece que además con más criterio que los fichajes del Inter, que siempre son un poco... No terminas de entender qué criterio se sigue en la dirección deportiva del Meazza, porque por ejemplo el fichaje de Godín, teniendo a dos centrales de presente y futuro como son Milan Skriniar y Stefan de Vrij, vale, Godín es muy bueno, pero es complicado, ¿no? Sobre todo además cuando juegas con una defensa de dos centrales y no de tres. Es complicado de entender cómo va a encajar exactamente el futbolista uruguayo y no se va a cortar la progresión de alguno de los dos. A veces hay cosas que no terminan de funcionar en el Inter. Entonces, ojalá tengamos algún equipo que compita con la Juventus, sobre todo porque sería muy bueno para el fútbol italiano. Y por último nos pregunta desde Twitter, @liriojose26, sobre Bernardeschi y otra vez sobre Zaniolo. Nos pregunta, sin embargo, enfocado a su rendimiento como posibles interiores en un 4-3-3. A ver, empezamos por la selección italiana. Juega Mancini con un 4-3-3 y aunque yo creo que está, bueno, 4-3-3, 4-2-3-1, depende de la posición de media punta, de Nicolo Varela. A ver, es complicado, ¿no? Sobre todo porque es cierto que Bernardeschi tiene funciones para jugar por dentro, lo ha demostrado la Juventus, siempre con un rol en el que partiendo teóricamente desde banda, luego se mete mucho más al medio, pero sin embargo yo creo que su mayor protagonismo lo tiene en la banda, porque es un jugador no excesivamente desequilibrante, pero que es muy inteligente y por eso esos entrenadores lo utilizan como un futbolista que no tiene una posición fija en el campo. Teóricamente juega como extremo, pero pivota mucho hacia el centro del campo, cambia mucho su posición, entra mucho en contacto con la pelota y es eso que necesita, ¿no? Movilidad en la zona de media punta. Entonces, anclarlo como interior, a mí no me parece un jugador que pueda ser un box-to-box, un futbolista que sí, obviamente tendría mucha llegada al área rival, pero luego en lo que es el retroceso, en el regreso, en la transición defensiva, yo creo que Bernardeschi sufriría bastante. En el caso de Zaniolo, lo hemos visto ya jugar como interior esta temporada con la Roma, también en el doble pivote, incluso en un 4-2-3-1, ha jugado en muchísimas posiciones como falso 9, que ha ido a banda. A mí como más me gusta es exactamente justo por detrás del delantero, jugando como media punta. Yo creo que aprovecha muy bien sus cualidades físicas, no es un futbolista excesivamente de último pase, o sea, no brilla por ser un jugador que lee muy bien el juego entre líneas y que da esa última asistencia brillante con la que todos se quedan con la boca abierta, pero es un jugador que llega muy bien a la portería rival, ¿no? Y que ocupa muy bien la posición en ocasiones que deja libre el delantero centro. El delantero acapara a los dos centrales y Zaniolo aprovecha esa oportunidad para llegar contra el meta contrario. Ha marcado varios goles así esta temporada. Como interior, bueno, sí, podrá tener mucha llegada, también tiene mucho trabajo, tiene buen físico y es más centrocampista, por así decirlo, que Bernardeschi. Es decir, si hablamos de interior, yo creo que Zaniolo es más interiorizable, por decirlo así, que Bernardeschi. Así que nada, estas han sido nuestras 5 preguntas que hemos seleccionado hoy. Como sabéis, nos podéis dejar aquí debajo todas las preguntas que queráis que respondamos la semana que viene y nos vemos en el próximo vídeo de Soy Calcio. Suscribíos y darle a la campanita.